Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. La verdad, yo quería decir, si me permitís, pero si querés, dale, saludá, saludá. Hola. Está muy bien. No, yo quería decir que, bueno, que para nosotros es un honor, yo diría, inconmensurable tenerte hoy en este diálogo, porque, bueno, te consideramos sin duda uno de los más grandes referentes que tiene el mundo iberoamericano, no solamente en la dramaturgia, sino también en la dirección, en la actuación, digamos, en todos los roles que implicarían el trabajo teatral, pero además tenés una producción literaria, cinematográfica, especialmente como actor, pero sabemos que hay también materiales de guiones. Bueno, nombrar solamente a Bizarra, que se acaba de reeditar, o la heptalogía de Hieronymus Bosch, que se está editando ahora en España en Punto de Vista, o El fin de Europa, ya con nombrar esos tres títulos, realmente estamos diciendo la importancia que tiene tu producción en la historia del teatro latinoamericano. Pero sin más preámbulo, yo largaría con las dos primeras preguntas. La primera es, ¿cómo pasaste estos meses de pandemia? ¿No? Y también, ¿qué opinás de cómo el teatro se abrió o no se pudo abrir camino en estos meses tan insólitos? ¿No? De hecho, publicaste un, un texto muy inteligente que se llama El teatro era el contagio, donde reflexionás sobre la situación del teatro en este contexto. Entonces, para arrancar, si te parece, ¿cómo fueron estos meses en pandemia y qué pensás de este tema de el teatro era el contagio? Bueno, muchas gracias por la invitación a este coloquio. Saben que siempre estoy dispuesto a charlar. Agradezco mucho que me hayan invitado. Y luego, para empezar, me gustaría saber si va a ser el único tema del coloquio, porque entonces puedo o contestarlo muy rápidamente o entrar en todos los detalles escabrosos, que es que me parece que todos hemos pasado estos meses más o menos de la misma manera desesperada y al mismo tiempo curiosa, ¿no? Tratando de pensar por primera vez en ese futuro de ciencia ficción como un futuro real, ¿no? Muchas cosas se han movido en nuestro imaginario, además de todos los problemas concretos y cotidianos del día a día. Entonces, sí, podría decir que en principio suspendida la actividad teatral por obvias razones, yo no recuerdo ningún otro año en el que toda mi producción o toda mi cabeza se haya movido tanto hacia las zonas teóricas de lo que se está haciendo, ¿no? Con lo cual también soy un poco, muchas veces me siento teorizando sobre algo que no sé si volveré a hacer. Y esto lo digo un poco en broma para relativizar también todo aquello que uno puede pensar. ¿Te acuerdas que en los primeros días salió, sobre todo aquí en la Argentina, recopilado en la revista Sopa de Wuhan, bueno, una serie de artículos de los filósofos vivos más importantes del momento, discutiendo sobre este tema, intercambiando opiniones, y era lapidario ver como a los 15 días aquello que habían afirmado ya no tenía ninguna vigencia, o cómo, bueno, esto, no solo sé que no sé nada, que es lo único que el filósofo puede decir con cierta honestidad. Yo también por eso tiendo a, cuando tenemos estas charlas, relativizar nuestro pasmo, nuestra situación de estar tan azorados frente a algo que supongamos que las vacunas funcionan y están disponibles para toda la población, y en un mes todo el mundo aparece ya vacunado y sano, es algo de lo que nos vamos a querer olvidar muy rápidamente, ¿no? Entonces, muchas veces siento que estamos creando también una especie de mística teórica de algo que al mismo tiempo esperamos que desaparezca lo antes posible, ¿no? Y contanos un poquitito para los que no lo leyeron, ¿qué es lo que proponías en ese artículo notable? El teatro era el contagio. Digamos, ¿por qué escribiste ese artículo? ¿Qué te movió? ¿Y cuál es la idea principal que propones? En principio, bueno,
debo reconocer que se me pidieron muchos artículos teóricos sobre el tema y yo ya me había repetido mucho, no podía seguir diciendo lo mismo solo porque cambiara el medio que me entrevistaba, pero sí había una cosa que me impresionó bastante y de la que quería, bueno, ver si encontraba alguna similitud un poco más duradera con lo que me estaba pasando, y cuando muchas veces se nos preguntaba, o me preguntaba yo a mí mismo, ¿por qué haces teatro? Y uno se encuentra dando explicaciones distintas en distintos momentos de su formación, en distintos momentos de su vida. Bueno, hacemos teatro no para comunicar, no para enseñar, no para transmitir o imponer las ideas sobre otro que no tiene las mismas ideas, no para militar sobre el que piensa distinto. Es más la cantidad de cosas que no hacemos cuando hacemos teatro, que no queremos hacer cuando hacemos teatro, pero entonces cuando yo me he preguntado para qué hacía teatro, muchas veces me dije, el teatro está para contagiar. Contagiar, esa es su función, contagiar una suerte de estímulos, impresiones, sensaciones vagas respecto de la realidad, y con el contagio, como con todas las demás cosas, uno no sabe muy bien a quién va a victimizar de aquello que está diciendo, ¿no? El teatro era ese virus lanzado en la oscuridad de la sala, que picaba a alguno y a otro no, y que estaba bien que así fuera, ¿no? Me sorprendió cuántas veces me encontré diciendo que hacíamos teatro para contagiar. Y ahora que el contagio es lo que está prohibido, naturalmente el teatro también, ¿no? Entonces, este parecido entre una cosa y otra, que yo lo asociaba en ese artículo a los fabricantes de pajitas, pajitas, totopos, sorbetes, esta palabra que tiene miles de nombres distintos en castellano. Saben que hace unos años se dejaron de fabricar, se prohibieron, no sé si en todo el mundo, creo que en México te las siguen dando como productos ilegales, porque se descubrió que era un plástico que solo contaminaba y que la verdad no hacía falta para tomar el contenido de un vaso, uno también podía tomarse el trabajo de inclinar el vaso, ¿no? Entonces me preguntaba qué había sido de los fabricantes de pajitas, qué estarán haciendo, ¿no? Si adaptaron su producción, si empezaron a fabricar otra cosa con los mismos materiales, o si directamente quebraron. Y luego trasladaba esa pregunta al teatro. Nosotros somos fabricantes de algo que ahora está prohibido. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos las sustancias con las que fabricamos. Algunos fabricantes de pajitas empezaron a hacerlas de cera, para que no fuera un material contaminante que apareciera en la panza de los delfines. Otros empezaron a hacerlas de metal, bombillas que ya existían para el mate, digamos, pero claro, una de esas no se pueden vender de asientos, uno compra una y ya no necesita comprar más. Entonces, ese consumo absurdo de ese producto que no necesitamos y que es lujo, y el teatro también lo es, de alguna manera, o esto es lo que podríamos cuestionar, si somos lo mismo que los fabricantes de pajitas o no, y los otros directamente quebraron. Yo, bueno, para quebrar ya tenemos tiempo. Entonces lo que sucedió, lo que se vio en este tiempo, y sobre lo único que se discutió, es si el teatro podía ser virtual o no. Si este era el verdadero desafío. Y un poco de eso va este artículo. Exacto, y antes de darle la palabra a Wilson, porque la dejaste picando, ¿el teatro puede ser virtual? ¿No puede ser virtual? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo que pasa es que el teatro se ha definido siempre en relación a otras cosas, no como un absoluto, ¿no? Supongamos que todos nosotros que hacíamos un teatro presencial desapareciéramos y lo que quedara del teatro es lo que hace la gente cuando puede, que sería un teatro virtual. Los niños de esas generaciones llamarían a eso teatro y dirían, qué raro, antes el teatro. Entonces yo también desconfío un poco de nuestra perspectiva, ¿no? Y de la misma manera que llamar teatro a nuestra práctica, igual que aquella que hacían los griegos, que aparentemente le daban unas funciones entre místicas y catárticas, ¿no? De cuya catarsis ahora conservamos algunos elementos, pero otros no, los hemos reemplazado por el sarcasmo o por otras circunstancias. Yo creo que sí, lo lamento, pero creo que sí, que el teatro podría ser virtual, pero no es el teatro que yo sé hacer, ni es el teatro que a mí me interesa. Es decir, no voy a monopolizar el nombre de esta práctica para aquello que yo creo que hay que hacer, porque luego de nosotros vendrán otros que harán otra cosa y que usarán esa misma palabra.
No, el teatro es básicamente presencial. Si uno suspende la cuestión presencial, lo que estamos en presencia de un fenómeno distinto que es audiovisuales, podríamos llamarlo televisión, que era algo que ya existía, una televisión más horizontal, más democrática, sin necesariamente intervención de una productora que elija los contenidos, ¿sí? Pero es un tipo de trabajo audiovisual que naturalmente la gente que está entrenada en esos lenguajes va a ser mucho mejor que la gente de teatro, ¿no? Es decir, hemos visto mucho en estos meses. Yo de hecho he hecho dos pequeñas experiencias, una obra muy, muy breve que se estrenó en Gotemburgo, en Suecia, que la hice porque fue simpático el encargo. Me dieron 2 días para prepararla. Me dijeron, se llamaba Drama Urgente el ciclo, y llamaron a distintos dramaturgos del mundo y le dijeron, si tuvieras 2 días, un poco así como va a caer la bomba, tenés 2 días para hacer una obra, y nosotros la vamos a ensayar solo 2 días, y lo vamos a hacer sobre un escenario, la vamos a pasar por streaming. Me parecía que era honesto y que era estimulante, ¿no? Ponerse uno frente a ese desafío sin ninguna pretensión de que eso creara una definición a futuro de teatro. Lo otro fue un poco más especulativo, más elegido, que fue esta pieza breve que hicimos con Marius von Mayenburg para el Teatro Schaubühne en Berlín, y que es una pieza que se llama Pizarra, o Glimmerschiffe, porque la hicimos en alemán y en inglés. Y ahí sí, la escribimos a la distancia, la actuamos en Zoom y lo lanzamos a las plataformas. Ahí había como una suerte de opinión que luego naturalmente se generalizó, que es decir, bueno, ¿qué hacemos con nuestras ganas, nuestro talento, nuestras ideas? Bueno, pero quiero aclarar que allí no hubo más puesta en escena que el material en Zoom que nosotros habíamos elegido, ¿no? Quiero decir, este tipo de teatro es posible y va a seguir sucediendo, pero no sé si llamarlo teatro, si vale la pena, si hay que llamarlo teatro virtual, si tiene otro nombre, ¿no? Volviendo a este tema del acontecimiento teatral, ¿no? A esta cosa que inexplicablemente quienes amamos el teatro, a los que nos gusta el teatro, digamos, nos produce un tipo de experiencia muy singular y que por supuesto no es la misma cuando recibimos, por ejemplo, información sobre una puesta a través de una pantalla, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar cómo explicás vos eso que acontece en el teatro. Vos recién lo planteabas como algo presencial, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la palabra convivio, ¿no? Esta sensación de estar viviendo con otras personas. O me acuerdo de Tato Pavlovsky, que una vez me dijo, mirá, si yo no hago teatro, la sensación sería la de la pérdida del deseo, ¿no? Es decir, hay algo que se desea de esa experiencia, de ese acontecimiento de singularidad. En tu caso, ¿qué es? ¿Qué es lo que te mantiene atado digamos, al deseo del acontecimiento teatral? Bueno, es un poco todo esto que estás resumiendo, ¿no? En la palabra convivio. La idea de que el teatro es una fábula que se despliega ante la vista de unos espectadores que con su mirada hacen presión sobre ese despliegue, es única. Esto no sucede en el cine, no sucede en la televisión, no sucede en la literatura, ¿no? Esta idea un poco clásica ya de Susan Langer, ¿no? Que es la idea de que el teatro te presenta siempre una vida virtual futura. Los acontecimientos más importantes son aquellos que van a pasar en unos minutos, no aquellos que están pasando. Mientras que en una novela los acontecimientos ya pasaron, si no, no estaría escrita, ¿no? Uno cuando lee tiene la sensación de que eso está cancelado y muerto. Y en el teatro está vivo y en movimiento. Esa vida no es el texto, no es la actuación, es parte de ese ingrediente convivial. Es la misma diferencia entre escuchar un CD grabado o ir a escuchar una banda en vivo. Esa variación ínfima para el megalómano, ¿no? Aquel que está esperando ese sortilegio, ese error de interpretación, esa mugre, esa suciedad en el pasaje de una nota a la otra, precisamente la voy a buscar porque me recuerda a la vida. Y a la vida siempre con una ilusión, incluso en las peores tragedias que se arrastran hacia su peor destino, el fenómeno teatral es una especie de vitamina D que la piel necesita, ¿no? Esa sensación que uno tiene de que yo ya sé que está planeado, sé que está ensayado, sé que los actores lo hacen siempre de la misma manera, pero esta noche lo están haciendo solo
así para mí, para nosotros. Bueno, esa característica de singularidad es como una suerte de manto protector sobre la humanidad, sobre las personas. Viste que hace 15 minutos antes de que todo esto empezara, lo que se nos preguntaba es si no temíamos que el teatro desapareciera frente al avance del cine o la televisión. Ujú. Y la verdad es que quienes están desapareciendo son el cine y la televisión. La televisión en manos de los youtubers, el cine porque industria, en manos de las series, y el teatro solo se ha venido reforzando con cada avance tecnológico que se ha impuesto. Esta singularidad del convivio solo ha ganado en potencia y en Qué, atractivo. qué bueno. Y en relación a esto, yo te quería también preguntar porque te has transformado en digamos, uno de los grandes referentes de la actuación cinematográfica en la Argentina. No sé cuántas películas ya hiciste, pero son muchas, ¿no? Son más de las que me gustaría admitir. Sí, debo haber hecho 42, 43 películas. Qué Ahora, bárbaro, qué bárbaro. ahora mismo. Incluso es muy llamativo, por ejemplo, cuando se difunde el cine en la Argentina, se suelen poner determinadas escenas de los actores emblemáticos, digamos, de la Argentina. No sé, te podría decir una escena de Esbaraglia, no sé, una escena de Graciela Borges, y hay una escena de Rafael Spregelburg. O sea, hay algo de Spregelburg identificado con la práctica cinematográfica. En ese sentido, yo te quería preguntar por qué pasa con Rafael Spregelburg en la actuación convivial y qué pasa con Rafael Spregelburg actuando, no sé, por ejemplo, para la cámara de Lucrecia Martel o para la cámara de cualquier otro director de alguna de las 40 y pico de películas que hiciste. La pregunta sería, ¿cambia la actuación? ¿Es exactamente lo mismo? Digamos, actuar para una cámara y actuar en convivio, ¿tienen relaciones de vínculo, pero también diferencias? Sí, bueno, es una pregunta con final triste, quiero aclararlo para que después no, porque Ahora, es un tema que a mí me preocupa y me entristece bastante. Es decir, ajá, de hecho, si se me ve tanto trabajando en cine, es porque mi trabajo empezó a convertirse en eso por la imposibilidad de hacer mi teatro en mi ciudad. Básicamente, esa es una de las razones, además de que me gusta mucho y que me es muy placentero, y además, sobre todo, de que el cine se convirtió en mi escuela de actuación, porque como yo me formé, pero en teatro solamente actúo dentro de mis propias obras, son muy, muy raras las excepciones donde en teatro se me pudo ver en obras dirigidas por otros directores, fueron 2 veces nada más. ¿Qué sucede? Que yo no me escribo o no me dirijo a mí mismo más allá de lo que creo que puedo hacer. Entonces el cine, en cambio, se convirtió en ese lugar en el que yo crecía como actor. Yo, de hecho, elegía películas con roles diametralmente opuestos, a veces confundidos por el director de casting que pensaba que yo podía hacer algo y que me convencían de que podía hacerlo, siendo que si eso hubiera ocurrido dentro de una obra mía, yo tal vez no me entregaba ese riesgo. Entonces, quiero aclarar que para mí el cine ha tenido un ingrediente agregado extraordinario que quizás otros actores encuentran en el teatro, que es esta posibilidad de salir de su propia neurosis, de dejarse dirigir por otros y de hacer un montón de otras cosas. Yo esas otras cosas las aprendí del cine, esta capacidad de mutar, de encarnar roles de verdad muy, muy alejados de lo que yo pienso sobre mi propia poética dentro de mi teatro, ha expandido precisamente el campo de mi poética. Entonces también le debo a mucho del teatro reciente que he escrito el enriquecimiento que me da mi entrenamiento en el cine. Ahora, en cuanto a las razones técnicas de la actuación, son completamente distintas, evidentemente distintas. Hay de hecho algunos actores con mucha escuela en cine que lo que hacen es, que parece una payasada, pero lo que hacen es tratar de crear un microconvivio en el set de filmación y actúan para los técnicos y los tiracables, ¿no? Esto pasa con muchos cómicos que solo dan la escena por hecha cuando escucharon que se reía la maquilladora. Es decir, tratan de reproducir un fenómeno teatral porque es el único lugar en el que el actor tiene de verdad control
de haber hecho algo que tenga sentido. Todo lo demás en cine, uno pasa a una isla de edición, el ritmo de lo que has hecho lo decide una persona que no sos vos, de hecho muchas veces te cortan texto entre una réplica y la siguiente y uno queda actuando mal, porque pasás de un plano al otro, en uno estabas riendo, en otro llorando, pero te cortaron en el medio un monólogo por motivos de tiempo o por lo que fuere, y uno termina actuando mal sin tener ninguna forma de defenderse de esa técnica que se ejerce sobre uno. Es decir, en el cine, la actuación no es uno de los elementos fundamentales. Es solo uno más. No sé si es más importante o no que otros. Hay directores para los cuales sí es muy importante y entonces te dan un espacio como actor muy parecido al que uno se crea en el teatro, o filman, por ejemplo, en planos secuencias, donde uno tiene la misma lógica que tendrías en el teatro, de unidad de tiempo, tu tiempo no está fragmentado, ¿no? Hay otros directores para los cuales el actor es un punto de color que se mueve en la fotografía, y entonces lo que necesitan es que te muevas de A a B, y si estás actuando bien o mal, no importa, siempre que te muevas y que estés vestido del color que necesita esa paleta. Yo me he acostumbrado un poco a eso, ¿no? A escuchar con muchísima calma el deseo de otro, como además yo también soy director, me gustaría que los actores, si se someten a mi dirección, también escucharan mi capricho para hacer mi obra. Entonces, soy muy obediente en teatro, hago lo que me pidan, lo hago lo mejor que pueda y al mismo tiempo aprendo. Entonces es un negocio de ganancia por donde lo mires. Ahora, es lo que hago para ganar mi sueldo, porque mis obras se han vuelto prácticamente inviables, al menos en mi país. Y este es el tema triste del que no hace falta ahondar demasiado, ¿no? Rafael, quisiera hacer un giro un poco hacia la dramaturgia, ¿no? Porque nos asomamos un poco ahora al hecho de que de alguna manera el cine afecta muy positivamente también tu forma de escribir. Y quisiera mirar, volviendo al tema que nos circunscribe necesariamente el tema de la pandemia, ¿qué tanto ha afectado o qué tanto te ha modificado tus estructuras o tus miradas alrededor de la escritura? El hecho no tanto de estar confinado, sino el hecho de estar distanciado de unas realidades que vivías antes. Muchísimo, me ha afectado muchísimo al punto tal de yo no encontrarle, si bien estoy dando clases de dramaturgia y todo, no le encuentro mucho sentido a escribir mi propia obra. A mí lo que me pasa es que siento que cuando nos volvamos a encontrar con el público, en 6 meses o 1 año o 2 años, o vaya uno a saber cuándo, no tengo muy en claro con quién estoy hablando. Es decir, a qué se ha visto sometido ese público igual que yo. Yo he reflexionado también en este artículo y en otro, en el de Sopa de Wuhan, sobre algunas mutaciones humanas muy veloces que se están dando en este periodo, ¿no? Uno es, por ejemplo, esta ligereza que pretendía Ítalo Calvino para el siglo, se ha convertido en levedad, ¿no? Y toda reflexión, incluso todo pensamiento crítico se ha convertido en meme, ¿no? Eso, el otro día circulaba un meme de Sanders con unos guantes de lana sentado en no sé dónde y aparecía en todos lados y no se sabía ya ni qué significaba, ¿no? La idea simbólica que está detrás del meme a mí me interesa mucho, me preocupa mucho, porque es una suerte de discurso global para todo el mundo, para cualquiera, liberado por completo del yugo del espíritu del lugar, de ningún lugar o de cualquier lugar, y pensado con difusión planetaria, ¿no? Esto mismo, que también se podría haber dicho del arte en algún momento, no toma en cuenta que el arte viaja con una lentitud, ¿no? Necesaria para preservar esos contagios a una escala humana. Mientras que el meme, de la misma manera que las series de Netflix, que son las que estamos viendo todos en todo el planeta, van moldeando gustos, van imponiendo normas que muchas veces no sabemos ni quién toma esa decisión, no sabemos si se basan en el rating, y entonces es una especie de máquina que retroalimenta el deseo de lo que ya existe, impidiendo la aparición de lo ilegal, o sea, de lo antinorma. Bueno, toda esta sistematización de producción de formas a mí me preocupa mucho porque creo que nuestro espectador, aquel con el que nos encontremos, va a venir moldeado por este tipo de presupuestos.
Y no tengo muy en claro qué quiero decirle yo a ese espectador. De qué cosas nos vamos a poder reír juntos, por ejemplo. Después de que contemos los muertos, por otro lado, ¿no? Entonces, de la misma manera, si uno dice, bueno, la verdad es que de lo único que se puede hablar ahora es de lo trágico de este episodio y demás, yo no sé si tengo ganas de ir a que me hablen y machaquen sobre aquello que me produce esa misma angustia y que no libera mi pensamiento, ¿no? Está muy complicado escribir una obra para dentro de unos meses, para mí. Y eso ha modificado por completo mi dramaturgia. De hecho, me encontrás en este momento trabajando en una adaptación de Bizarra para radioteatro, porque esto nos permitiría hacerlo como podcast en la lógica en la que estamos ahora, pero el deseo siempre fue escribir el capítulo 11. Bizarra, para quienes no la conocen, es una saga teatral en 10 episodios. Es decir, que el público que vino a verla cuando se estrenó, vino una vez por semana a verla. Había que ver los 10 capítulos si querías verla toda. Es una especie de... Genial. Bueno, después me quejo porque mis obras son inviables, no tengo derecho. Pero esta obra, escrita al fragor de la crisis del 2001, reunió un montón de deseos, un montón de casualidades en torno de un fenómeno. 20 años después, lo pensamos como una especie de conmemoración de esa época, pero nos coincide con esta otra tragedia. Entonces, me parecía que estaba bien escribir un capítulo 11, ¿no? Los mismos personajes 20 años después. Esto me tiene paralizado. Hace 8 meses que escribo la misma escena y la reescribo, proyectándome a mí mismo hacia octubre, diciembre de este año, sentado en una sala y preguntándome si yo tengo ganas de escuchar eso que estoy diciendo o no. Maestro, y es que quisiera ahondar un poco, o que más bien que nos ahondes un poco sobre esa condición del nuevo espectador. Es decir, evidentemente antes de la pandemia el espectador recalaba en el teatro ya con la multipantalla en sus dispositivos, en un celular, en sus dispositivos móviles. Ahora, posterior a la pantalla, posterior a la pandemia, vamos a suponer que hemos pasado ya al meridiano, y de repente volvemos al teatro, que es lo que estás más o menos aquí tratando como de indagar, qué es lo que va a pasar con ese espectador. Ese es un espectador más ligero probablemente, pero puede ser también un espectador que quiere dialogar más con la obra, ¿no? Es un espectador que a lo mejor quiere interactuar no tan pasivamente, ¿no? Entonces ahí volvemos un poco sobre el terreno de lo digital, es decir, a mí no me gusta mucho el concepto de lo virtual en el teatro, pues es casi un oxímoron, ¿no? Yo pensaría más bien en ese teatro que está mezclando esas tecnologías. Probablemente veremos más teatro con pantallas en la escena o con transmisiones en directo, compartiendo cuerpos y máquinas. ¿Cómo verías eso, no? ¿Cómo verías esos, digamos, como esos puentes entre esas tecnologías de la comunicación con el cuerpo físico del actor, ¿no? ¿Pensarías también en un teatro hecho así? ¿Pensarías en hacerlo? Yo, a ver, no creo que sea nuestro trabajo hacer futurología o pensar cómo será, porque la verdad es que hay que ir viendo qué sucede e ir respondiendo paso a paso, pero me da la sensación, yo también creo que el deseo va a ser un deseo de volver a lo corporal, a lo físico, a lo presencial. Me parece que cuando veamos una pantalla más, va a tener que estar muy bien usada para que no le tiremos un zapato al escenario, ¿no? Vamos también a ponernos mucho más exigentes porque ya vivimos en un mundo de pantallas. Y si el teatro de alguna manera quiere buscar cierta alteridad, no sé si va a ser tan tonto de ir directamente hacia aquello que constituye nuestro entorno. Es como si fuera el mismo defecto del costumbrismo, ¿no? Suponer que una obra es más creíble cuando imita los lenguajes costumbristas como se habla en la tele, para que quede claro. Y entonces uno dice, no, mirá qué bien que actúa porque te hace muy bien tal personaje, parece mucho... Los costumbrismos tienen un techo muy bajo, siempre lo han tenido, ¿no? Ninguno de los grandes clásicos, vos me preguntabas antes por volver a Shakespeare, ninguno de ellos ha sido costumbrista. Han saltado por encima de las normas y han creado lenguajes, ¿no? Estos son los clásicos. Entonces, me parece que el uso de pantallas o de robots se va a convertir en una especie de costumbrismo que va a tener
qué sé yo, tanto impacto como lo que se llamó en un momento el teatro de imagen o el mimo, que es un impacto fuerte y poco duradero, con muchas ganas de ver la novedad. Y cuando la novedad pase, habrá que filtrar un tamiz y darse cuenta de quiénes tienen allí un verdadero desarrollo de lenguaje. Nosotros, por ejemplo, mi compañía hace muchos años que empezó a utilizar pantallas. ¿Pero por qué? Porque nosotros vivimos de ir de gira. En las giras, las escenografías no se pueden trasladar, y cuando un festival te contrata y tiene que producir tu escenografía, es injusto que el costo de la madera o de los tablones cueste más que mi sueldo. Entonces nosotros decidimos, casi por ética económica, que era mejor que las escenografías o los aspectos visuales de la obra estén resueltos de una manera multimedial. Además, bueno, cierta zona de teatro postdramático lo permite y lo avala, ¿no? La hibridización de lenguajes, la aparición de... Yo he trabajado también con obras estrictamente musicales, donde el soporte para el texto, como en Apátrida o en Spam, es la interpretación de música en vivo, música electroacústica en vivo, ¿no? Entonces quiero decir que muchas veces la decisión del uso de pantallas tiene que ver con una reformulación que haga al teatro más posible y más democrático, y no necesariamente más moderno o más fashion, ¿no? En eso sí creo, en las formas que tiene el teatro de horizontalizarse, de volver a que las compañías puedan producir. Sabes que en Buenos Aires, por ejemplo, en una misma sala, a veces hay 3 o 4 espectáculos por noche. Entonces lo que la sala necesita es que montes y desmontes rápidamente. ¿Por qué tantas compañías han optado por poner una pantalla y aquello que necesiten ocurre en la pantalla? Bueno, porque tengo media hora para armar y desarmar mi obra. Si es la única manera en la que puedo hacer teatro, eso empieza a constituirse casi en una regla constructiva como la de memorizar el texto o maquillarse antes de salir a actuar. Pues bien, yo creo que va a haber que discernir entre esas necesidades específicas de un teatro sustentable, ecológico, casi diría, y las otras que en realidad tienen que ver con, bueno, pintar la novedad de manera costumbrista, y a lo cual yo le veo una vida útil muy corta a ese fenómeno. Si ahora me invitan al teatro y en el teatro yo veo que la obra es una reunión de Zoom, me parece que caigo dormido a los 2 minutos, como cuando tengo reuniones de trabajo y en vez de tocar a las personas las tengo que ver en las pantallas. A mí me gustaría, porque hay mucho para preguntarte, pero se nos va el tiempo, me gustaría que una reflexión tuya sobre esta idea justamente de mirar hacia atrás tu teatro y, por ejemplo, ver publicada en segunda edición a Bizarra, ¿no? Que acaba de salir, salió justamente durante la pandemia la edición, se está publicando ahora la heptalogía de Hieronymus Bosch en Punto de Vista en España, que va a ser un libraco como de, no sé, 800, 900 páginas, porque son las 7 obras y realmente es un material incalculable, una obra realmente monumental. Me gustaría que nos hables también del fin de Europa. Digamos, me encantaría que nos cuentes un poquito de esta cosa de mirar hacia atrás sobre tu teatro ya escrito y qué pensás de estos 3, llamémoslos ciclos, como Bizarra, como la heptalogía de Hieronymus Bosch y el fin de Europa. Bueno, supongo que me estás preguntando por estas obras gordas, las obras sobredimensionadas o las obras imposibles, por así decirlo. En algún momento, mirando hacia atrás retrospectivamente, yo creo recordar con mucha claridad cuándo fue que me di cuenta de que, al menos en Buenos Aires, las obras posibles no le interesaban a nadie. Y que la única forma que vos tenías de hacer una obra era pensar en una obra imposible, ¿no? Yo siempre cuento que en ese momento estábamos buscando una sala donde reponer una pieza que se llama Raspando la Cruz, que era una obra que se había hecho en una sala muy pequeña, que luego tuvimos que dejar porque era en el Rojas y el Rojas la necesitaba para un festival, no sé qué, y salimos a buscar sala con la obra ya montada, habiendo demostrado cierta efectividad, con la sala llena en todas las funciones, y no encontrábamos teatro, no había ninguna sala que dijeran, bueno, pero es un reestreno, no sé, era un elenco muy grande, es una obra con 12 personajes, nos estaba costando.
y me di cuenta que si yo les proponía una obra que no se podía hacer, como fue el caso de la heptalogía, digo, bueno, tengo esto, pero también estoy trabajando sobre 7 obras sobre los pecados capitales, una para hacer cada día de la semana, de lunes a domingo. El espectador puede elegir en qué orden verlas y naturalmente lo que se le arme en su cabeza va a ser diferente, de acuerdo a qué recorrido quiera hacer. A todos les interesaba. Me decían, la obra que tenés no, pero esta sí me interesa. Pero mirá que no se puede hacer, les decía yo. Necesito 7 años para escribirla y necesito que me financien. Bueno, cuando la tengas hablemos. Bueno, finalmente la heptalogía nunca se pudo hacer como tal, ¿no? Jamás logramos el propósito de hacer las 7 obras en simultáneo. Ya dejó de importarme en un momento, empecé a darle una vida a cada una de estas obras, y algunas de mis obras más grandes, como La estupidez o La paranoia o sobre todo La terquedad, han sido parte de esa heptalogía, pero son obras completamente autónomas, que han tenido una vida por separado del conjunto de las 7 piezas. Luego con Bizarra pasó un poco lo mismo, se había acabado toda lógica monetaria en la Argentina, ¿no? En la crisis del 2001, fundamentalmente lo que había desaparecido era el dinero, no había dinero, había fotocopias de dinero, se nos daban unos bonos, patacones, lecops, que eran la ilusión, la fotocopia del dinero, ¿no? Y era muy gracioso, porque uno se tomaba un taxi y le pagaba con pesos, pero recibía el vuelto en lecops, y a veces daba lo mismo, o pasaba que la fotocopia de un lecop valía tanto como el original, porque ninguno de los dos valía nada. Y nos acostumbramos a vivir de esa manera. Bueno, en ese contexto surgió Bizarra, por ejemplo. ¿Qué fue? Una obra con 50 actores en 10 capítulos en las que nadie nos pagaba, y nosotros ya sabíamos que nadie nos iba a pagar. Entonces, este tipo de obras fueron posibles porque hacer obras razonables era imposible. ¿Y qué pasó? Bueno, alrededor de Bizarra trabamos lazos de amistad, profesionales, intelectuales, poéticos, duraderos. Fue nuestra manera de estar en el mundo en ese momento. Es decir, que muchas veces algunas de estas respuestas desaforadas, exageradas mías, son simplemente mera adaptación biológica. No es que yo especulo diciendo, no soy un autor europeo que dice, bueno, ahora que tengo todos los recursos de un gran teatro público, voy a hacer que caiga nieve negra en el escenario porque se me antoja, ¿no? No, más bien todo lo contrario. Casi todas mis respuestas sobredimensionadas tienen que ver con mostrar la fragilidad de lo natural, de lo que tendría que ser natural. Uno tendría que poder estrenar una obra pequeña, en condiciones normales y que estuviera bien. Bueno, a mí no se me ha dado. Desde hace un tiempo se me llama, cuando se me llama, precisamente para encarar los proyectos que no se pueden hacer. El Fin de Europa fue parecido, es una obra de muy larga duración, no es imposible, pero es una obra de unas 4 horas de duración, pero con un elenco medio entre portugueses, italianos, belgas y franceses, que tienen que hacer la obra en varios idiomas a la vez. Se han tornado irreemplazables esos actores, es muy difícil pensarla fuera de su contexto original, y además hablándole a ciertos teatros europeos, que fue por donde la obra hizo gira, ¿no? La obra se estrenó en la Comédie de Caen, en Normandía, en Francia, y en coproducción con el Théâtre de Liège, en Bélgica, y es una de mis obras más grandes, una de las obras que yo más quiero, y me agobia mucho no poder hacerla en Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, que también yo he llegado a un cierto límite de saturación de esos recursos, y por eso es que me ves trabajando en cine. Mi cine es posible, mientras que mi teatro empezó a no serlo. También de ahí surge esta dificultad mía de decir cómo va a ser mi próximo proyecto teatral, porque cuando quiero escribir una obra corta, breve, y tratar de encontrar un teatro para hacerla, no se me organizan los astros para que alguien me la financie. Entonces también sigo trabajando para el exterior. Todos mis últimos trabajos, Inferno, Philip Seymour Hoffman, por ejemplo, han sido trabajos comisionados para teatros grandes de Europa. Y nada más pedirte si podés ampliar un poquitito qué es El Fin de Europa, cuántas partes tiene, cómo se llama cada una, porque es una obra que por lo menos en lo que sería en territorio iberoamericano conocemos muy poco. En Argentina se estrenaron solamente 3 finales. Sí, El Fin de Europa es producto de un trabajo de taller en l'École des Maîtres, que es una institución intereuropea de al menos 5 países de Europa,
y a mí se me llamó en el año 2012 para dirigir esa experiencia. Hicimos unos primeros bocetos allí con los alumnos, los llamo alumnos, pero no son alumnos, son de los mejores actores de las escuelas de estos países que se reúnen una vez por año y se les adjudica un maestro internacional para realizar este trabajo. Y yo, que iba más como dramaturgo que como director, dije, yo voy a escribir sobre ustedes. Iba como dispuesto a escuchar qué les preocupaba. Y a ellos les preocupaba el fin de Europa. Les preocupaba, yo tenía una mirada un poco más alejada y más sarcástica sobre eso, diciendo, claro, los europeos creen que una crisis es algo puntual, algo que hay que superar, y nosotros creemos que la crisis es el estado permanente en el que vivimos, ¿no? Entonces, de esa diferencia, de esa suerte de ironía, nos permitimos ironizar, y fue muy interesante para mí, porque es una obra escrita en un idioma que no es el mío, sobre cuerpos que no viven mi experiencia, pero prestándoles mis metodologías a estos pensadores europeos que terminaron siendo mis actores, ¿no? Yo trabajé mucho con sus singularidades, con sus preocupaciones, y yo también prestándoles una mirada un poco más desaforada, que era decir, ¿no será que la idea de proyectar el fin de Europa es una idea muy útil para el poder, para que en realidad darnos el terror, para que nada cambie? Entonces, trabajando un poco sobre esa idea, la obra tiene un perfil más que nihilista, de mostrar el absurdo de ese poder que pretende dominar. Entonces, se trata de una serie de finales, qué cosas se han acabado, ¿no? Entonces, el fin de las fronteras, el fin del arte, el fin de la nobleza, el fin de la historia, el fin de la salud, el fin de la realidad, el fin de la familia y el fin de Europa. Son las 8 partes. En realidad son 7 prólogos para una larga obra que es el fin de Europa, que es la última, que es un poquitito más parecida a una obra, ¿no? Fue una experiencia muy gozosa, muy anómala, con unas textualidades muy raras. De hecho, algunas de las piezas son prácticamente performáticas, no se pueden escribir, porque tienen que ver con lo coreográfico o con lo musical, y solo hay un registro, filmado. El texto existe, pero... y de hecho hay algunas obras que solo se pueden realizar en algunos idiomas. El fin de la nobleza se hace en italiano, por ejemplo, y se subtitula. En cualquier país en el que la hemos mostrado ha sido así, porque la obra funciona en italiano y no funciona en otras lenguas. Hay una cantidad de experimentos acerca del lenguaje de la traducción como el lenguaje de Europa, un poco como pregonaba Umberto Eco, ¿no? El lenguaje de Europa es el de la traducción permanente, el pensar en una cosa y traducirla a otra. Maestro, escuchándole, me provoca un poco esta reflexión, ¿no? ¿El fin de Latinoamérica ha estado por allí presente? Bueno, una de las posibilidades, cuando me di cuenta de que no podía hacer el fin de Europa, dije, yo tendría que escribir el fin de Latinoamérica. Y de hecho, podría haberlo hecho tranquilamente si hubiera encontrado los recursos. El problema es que Latinoamérica no tiene ni siquiera los recursos para imaginar el fin de Latinoamérica. Quiero decir con esto que ¿por qué había 4 o 5 teatros en Europa interesados en que yo les escribiera una obra y no había ninguno en Latinoamérica interesados en que yo hiciera lo mismo? Esta es un poco la historia de mi vida y un poco la historia de nuestras vidas, ¿no? De hecho, nosotros tenemos información de las otras realidades latinoamericanas a partir del encuentro que tenemos en festivales que muchas veces son financiados fuera de Latinoamérica. Yo he visto más teatro mexicano en el Festival de Cádiz que en la Argentina, por decirlo de alguna manera, o en el Festival de Manizales he podido conocer las realidades de otros países a los cuales uno no viaja teatralmente. Pero ¿qué es lo que está sucediendo últimamente en Latinoamérica a nivel teatral? Que estos festivales ya no existen. Los intercambios no son de la misma manera. En otras épocas, cuando yo empecé a formarme, un festival te invitaba, pero no solamente para que mostraras tu obra o dieras unas charlas o te encontraras con la gente, sino para que convivieras con las compañías. Y yo recuerdo que todas las noches veíamos 2 obras de otros países y luego hacíamos la nuestra. Era una suerte de necesaria fricción entre los intelectuales del quehacer teatral para que a su vez se contagiaran y se prestaran ADNs, virus y otras cosas. Bueno, los festivales han recortado sus presupuestos, se han convertido en espectáculos para el pueblo, en todo caso, pero no ya para retroalimentar esa información que los propios creadores necesitan. Hay que ser muy privilegiado en este momento para tener una
postura internacional respecto al teatro. Uno tiene que poder trabajar en muchos países en simultáneo, y no es la norma. En otra época parecía que la dirección de los festivales era esa, era reunir fuerzas para lograr esa fricción que producía empatía y también enojo muchas veces, ¿no? Realidades que se escupían en la cara, soluciones completamente diferentes para las mismas premisas. Eso está en retirada por completo. Ni que hablar de Europa. Europa, que en algún momento sí proyectó un interés teatral muy grande sobre Latinoamérica, está cerrada sobre su propia problemática, sobre sus propias fronteras. Ya cada vez son más inusuales, ¿no?, los desembarcos de teatro latinoamericano en giras o en festivales europeos, salvo que hablen de nuestros problemas como si fuéramos periodistas de una crisis, ¿no? Eso sí, sigue teniendo muchas veces buen mercado, salvo que coincidamos con esta idea de pobreza y de desesperanza que ilustra nihilistamente la utopía revolucionaria que los europeos creyeron leer en Latinoamérica, ¿no? Yo me he revelado siempre mucho sobre eso y he tratado de garantizar un territorio de ficción pura para Latinoamérica, ¿no? De ficción pura, de por qué nosotros tenemos que describir nuestros pequeños o grandes dramas y ellos pueden seguir produciendo las Sarah Kanes del futuro, los Goethes y los Schillers del futuro, financiando autores que se dedican a la ficción. ¿Por qué la ficción pasó a ser un lujo solamente posible en las culturas ricas, ¿no? ¿Qué estuviste escribiendo? ¿Qué pudiste escribir, digamos, o qué no pudiste escribir en estos meses? Y sobre todo, ¿qué está pasando con tus guiones de cine? Porque además sabemos que estás escribiendo para el cine también, ¿no? Bueno, lo del cine es bastante sencillo. No estoy escribiendo formalmente para el cine, pero sí acepté dos propuestas concretas. Una es un guión de una película que me ofrecieron como actor y que a mí no me gustaba mucho así como estaba escrito, pero me interesaba la historia, y el director me sedujo lo suficiente hasta que me dijo: escribí la voz. Escribimos ese guión y por supuesto pasó lo mismo que con mi teatro. La película es carísima, entonces no la podemos filmar. Hace 4 años, encima es una película, es una comedia de artes marciales. Yo hace 4 años que me entreno en artes marciales para filmar una película que no podremos filmar. Hasta que no aparezca Perdón. Contá un poquito qué es esto de entrenarse en artes marciales. ¿Cómo es eso? Porque el director, los actores nos estamos siempre entrenando en cosas raras, pero el director quería contar esta historia y el entorno era el del género de artes marciales para contar otra cosa. Entonces me dijo: anda a aprender un poco de Tai Chi, con eso va a alcanzar. No alcanzó. Cuando empezamos a darnos cuenta de que para las escenas de lucha hay que estar muy entrenado y hay que saber mucho, sobre todo de armas. En la película se usan espadas chinas y demás. Tuve que empezar a entrenar. Y estoy a esto de ser cinturón negro de Pacua, a una edad completamente irracional, pero bueno, porque me sirvió bastante para pensar otras cosas, ¿no? Es como otros hacen meditación y yo voy cortando melones con mi katana. Y el otro proyecto un poco más, sí, elegido, fue un proyecto de Patagonic, de una productora muy, muy grande, que querían que yo escribiera, luego de ver La terquedad sobre todo, un guión a pedido y muy, muy concreto, un guión sobre el episodio del Devotazo. Es el día de la Asunción de Cámpora, el 25 de mayo de 1973, que pasaron cosas extraordinarias. Entonces, pero ellos querían que esto fuera tratado como comedia. Pensaron en mí para esto y naturalmente también lo que quieren es que yo dirija esa película. Esto pasó exactamente lo mismo. Es, por guión, la película más cara de la historia del cine argentino. No la podemos hacer solos, para poder hacerla necesitaríamos coproductores de todo tipo. Los están buscando, los están consiguiendo. Lo más probable que suceda es que esta película se pueda filmar, pero no conmigo, porque cuando hay estas cifras de millones de dólares involucradas para poder filmar, nadie confiaría en un operaprimista, que es lo que me considerarían a mí en cine, porque no he dirigido previamente. Nadie pondría esos millones en manos tan resbalosas. Así que lo más probable es que la película finalmente se haga. A mí me encantaría, porque me gustó mucho investigar ese episodio y escribir
sobre un episodio histórico concreto argentino, pero al mismo tiempo distorsionándolo a partir de mis patrones de caos y simultaneidad y operaciones con el tiempo, que son habituales en mis obras. Así que es una obra 100% mía, pero que ejecutarán seguramente otros y con otras suertes. Rafael, ¿y pudiste escribir dramaturgia en este periodo, en los últimos meses? Y ya No, prometo que ya pasamos sí. a la lectura de las preguntas de quienes nos están siguiendo. No pude escribir. Escribí mucho ensayo, te digo, me han llamado mucho sobre temas muy concretos, y la verdad es que en algunos casos me entregué a pensarlo, porque eran cosas que ya estaba pensando, entonces me parecía que necesitaba ese empujoncito para dejarlas por escrito. Fue un año más bien destinado a retirarme y observar. Escribí igualmente, como te dije, empecé a escribir el 11, que es el capítulo 11 Bizarra. Escribí Glimmer Schiffer, que es esta pieza virtual que se puede ver allí en la página de la Schaubühne para quien quiera verla. Tiene subtítulos en castellano si hacen clic abajo. Y luego la obra para este teatro de Suecia en Gotemburgo, que se llama Dejando Midgard. Pero fueron todas experiencias a escala de la crisis, ¿no? No se me pedía, escribí como si el teatro hubiera vuelto, escribí como si fuera normal. No, son anomalías dentro de mi producción. Bueno, Wilson, si te parece, leo la primera, vamos leyendo las distintas preguntas que hay, que son muy buenas realmente, son bien interesantes. Yo la primera que quiero elegir es la de Lina Isabel Castaño, de Colombia, que te pregunta por cuál es tu espectador ideal. ¿Cómo imaginás a ese espectador o espectadora o espectadores ideales? Es la pregunta del millón, ¿no? Porque la figura del espectador ideal es una imagen técnica con la que solemos trabajar, bueno, yo por lo pronto mucho, que es ante la duda de cuándo funciona la obra, uno se imagina cómo respondería ante ciertos estímulos tal o cual persona. Y no da lo mismo que sea tal o cual persona. Entonces, uno está todo el tiempo tironeando de esa ilusión. Bertolt Brecht parece que la tenía muy clarísima, decía, yo escribo para Karl Marx sentado en tercera fila al centro. Se dirigía muy claramente sus discursos hacia un tipo de intelecto que él sabía. Yo creo que el espectador ideal se comporta muy parecido a mí y a mis amigos. Yo soy el primer espectador de mis propias obras, y la verdad es que escribo aquellas cosas que a mí me seduzcan, me conmuevan y me diviertan. Esta es la más cruda verdad. Después miento y trato de decir, no, porque hay una necesidad de comunicar determinados valores, pero lo primero es que a mí me seduzca. Y muchas veces cuando la estoy viendo y me doy cuenta de que me acostumbré a lo que veo, ya no entraña sorpresa, puedo predecir lo que va a pasar, soy el espectador ideal, el que demanda una corrección. Pero muchas veces, como me cuesta imaginarme en esa doble función, escribir y al mismo tiempo verla, me imagino a personas parecidas a mí, ¿no? A mis colegas. ¿Qué diría Andrea Garrote frente a esto? ¿Qué diría Javier Daulte? ¿Qué diría Mariano Ginás? ¿No? Muchas veces me imagino dialogando con personas que me son muy afines. Pero la verdad es que mi espectador ideal es muy parecido a mí. Hay creadores que trabajan distanciándose por completo de eso, empezando por Pasolini, que escribía para horrorizar a la burguesía, ¿no? Él tenía muy en claro que su espectador ideal era una persona a la cual él le iba a causar mucho daño psicológico, y escribía para generar esa reacción. Yo no he podido hacerlo nunca. Yo la verdad que las personas que detesto, cruzo los dedos para que no se crucen en mis teatros, espero que no aparezcan por allí. No tengo esa actitud de querer formatear a esa otra mirada que no se me parece. Soy más endogámico en ese sentido, y porque creo que mi teatro es frágil, que es muy frágil, que no resiste cualquier confrontación, que está allí para ser cuidado, regado y cultivado con mucho cuidado, ¿no? Vanessa Adato Mandowski nos confiesa que de las obras que más le ha impactado en su vida fue Spam. ¿Cómo te has relacionado, es la pregunta que te hace, con el azar en estos tiempos? Elementos que parecen casi que desaparecer frente a la pantalla. El azar. ¿Cómo te has Bueno, relacionado con el azar?
Bueno, es que el azar es probablemente, claro, el tema y la forma, ¿no? De Spam, que probablemente haya visto esta espectadora en Bogotá. En Bogotá tuvimos unas funciones hermosas de Spam, que fueron las últimas, fue la despedida de la obra en el Festival de Bogotá, y nos pasó un día que luego de la función hicimos como una charla, algo parecido a esto, que se suponía que iba a ser una charla de unos 15, 20 minutos, y terminamos charlando como 2 horas. Hubo un espectador ideal, inesperado en ese público bogotano que a mí me sorprendió mucho y me devolvió a los motivos por los cuales yo había concebido esa obra hacía varios años. Spam es una pieza en la que se le hace creer al espectador que el orden de las escenas está regido por el azar. Es una pieza con 31 escenas, son 31 días en la vida de un lingüista, Mario Monti, que es un profesor napolitano, un lingüista que pierde la memoria en un ridículo accidente y que tiene que reconstruirla. Cuando comienza la escena, uno ve un calendario de chapa sobre el escenario y este calendario cae al piso y yo pongo los carteles en cualquier orden y hacemos las escenas de acuerdo a ese orden. Entonces el espectador cree que todo lo que no está entendiendo, no lo está entendiendo porque ese orden que le ha tocado esa noche salió mal. La verdad es que la pieza no se entiende mucho, ni en ese ni en ningún orden. Y es mentira, por otro lado, el azar. Nosotros la hacemos siempre en el mismo desorden, ¿no? Pero parte del pacto, no se trata de mentirle al espectador. El espectador puede saber que es mentira, y sin embargo, la obra está diseñada para que se pierda en el laberinto. Entonces, esa forma de incluir el azar, a mí me gusta mucho todo lo que dice Paul Auster sobre el tema del azar en la literatura, ¿no? ¿Es posible que algo sea azaroso si ha sido escrito por un autor? Dice Paul Auster en La invención de la soledad, ¿no? Un personaje dice, me voy a Jerusalén. Si es un vecino mío el que se va a Jerusalén, yo digo, se va a Jerusalén, debe tener familia, buen viaje. Si es el personaje de una novela el que se va a Jerusalén, el espectador piensa en el valor de Jerusalén como símbolo. Todo lo que está escrito y elegido por la literatura tiene peso simbólico, mientras que los mismos aspectos en la vida, disueltos en el azar, no. Son cosas, no son símbolos. Bueno, mi obsesión de trabajar con las cosas me lleva muchas veces a atacar los valores simbólicos predigeridos por una comunidad de sentido, ¿no? Esto es parte de mi técnica en todas mis obras, pero en Spam además se ve muy en primer plano porque quiero hacer notar que hay elementos azarosos rigiendo el curso de la obra. Otra de las preguntas es de Iván Gómez, que pregunta sobre la dramaturgia. Dice, ¿qué le aconsejás a un dramaturgo joven viendo la condición que nos puso la pandemia? ¿Escribir pensando en lo que el público quiere ver o mandar al público a la porra y escribir lo que le nace a cada uno en relación o sin relación con lo que se está viviendo en lo inmediato? Bueno, él me ha formulado la pregunta y ya sabe la respuesta. La respuesta es la segunda por cómo la formula. Pero, a ver, pensemos en la primera parte de las opciones, que es la más engañosa. ¿Sabemos lo que quiere ver el público? Yo no tengo idea. Me parece que los señores que manejan Netflix lo saben, pero yo no lo sé. Y tampoco sé si ellos lo saben. Me parece que también hay un grado de comodidad en suponer que sabemos lo que quiere ver el público. También esto, ojo, debe ser muy diferente en distintas ciudades. Es muy probable que algunas ciudades que tienen un teatro acostumbrado a cierto tipo de calidad o cierto tipo de discursos o cierto tipo de sesgo comercial, reproducen ese modelo. Buenos Aires en ese sentido es una ciudad permanentemente en crisis y en movimiento. Obras que se supondrían absolutamente comerciales fracasan estrepitosamente porque la gente dice, es lo mismo que tengo en el teatro al lado, pero peor hecho, y les dan la espalda sistemáticamente. No, la única salida verdaderamente artística es hacer aquello con lo que uno esté comprometido a fondo, aquello que realmente te hable desde las entrañas, y luego cruzar los dedos para que eso le hable a otros también, ¿no? Pero bueno, hay algunas sociedades que tienen más organizado el espacio para ese experimento y otras que no. Y entonces uno muchas veces se forma
como a un artista joven en dramaturgia, repitiendo las normas de un oficio, o copiando lo que le dicen que es lo que hay que hacer. No ha sido nunca mi experiencia, porque en Buenos Aires nunca supimos qué era lo que había que hacer. Nos pregunta Iván Zapata, ¿qué tanto ha influido Harold Pinter en tu dramaturgia, Rafael? Mucho, 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 porque él tiene esto que no sabemos si es absurdo o no. Para los realistas es un absurdista, para los absurdistas es un realista. Esto que podríamos llamar el realismo extrañado, es exactamente esta postura zen en la que yo me encuentro muchas veces, ¿no? El híbrido perfecto. Pinter tiene además algunas muy pocas reflexiones a la vista sobre sus propias obras, porque hablaba poco y muy lacónico, igual que sus réplicas, pero muchas veces él dice con dos frases elegantes cosas que resumen para mí la totalidad de mi experiencia con el teatro. Por ejemplo, yo de las obras lo único que sé es lo que está escrito en ellas, no me pregunten más, yo no sé nada más de ningún otro personaje. O la otra gran idea, ¿no? Escribo una nueva obra solo para corregir los errores de la anterior. Eso es muy hermoso en un autor consagrado, porque supone que sabe que la obra anterior es imperfecta, pero que asume que esta también lo será, y que lo único que importa no es escribir obras como productos, sino el camino que uno hace cuando escribe. En ese sentido, yo aprendí de Pinter a no renegar, por ejemplo, de mis primeras obras, que son obras que yo no hago, no me gustan, no las quiero nada, y pensar que sin esas primeras obras yo no estaría escribiendo la última. El acto de mi escritura es el mismo proceso que empezó en esa primera obra y que estoy continuando ahora, ¿no? Y que todos esos pasos son necesarios. Y luego, bueno, pasó con Pinter esta cosa tan entrañable para mí, que fue que lo conocí en persona, cuando nosotros hicimos esta obra que también llevamos al Festival de Manizales, varios pares de pies sobre piso de mármol, una obra en la que nos tomamos la libertad y la osadía de adaptar Traición y Viejos Tiempos, hechas en simultáneo. Hacíamos los dos pedazos de las dos obras al mismo tiempo, y en el caso de Pinter fue una especie de crimen, porque él nunca autorizó adaptaciones de sus obras. Para poder autorizar esta tuvimos que hablar con él, negociar con él, una negociación hecha por fax, que se cuenta, siempre digo, entre mis mejores obras de ficción. El fax enviado a Harold Pinter para convencerlo de que me diera los derechos para hacer la obra es mi mejor pieza escrita hasta el momento. Y luego, naturalmente, traduciéndolo, yo empecé a traducir a Pinter para la editorial Losada de Buenos Aires, y bueno, qué decir, cuando uno traduce buenos autores, aprende un montón de su propia escritura, porque uno tiene que encontrar cómo sonaría esto en tu propia voz, en principio, y este ejercicio de traducir y escribir, que en mí siempre han estado muy, muy juntos, muy ligados, bueno, es un lujo poder hacerlo con Pinter y no con autores mediocres, ¿no? Siempre lo que se aprende es mucho más jugoso. Rafael, la gente de Malas Compañías Danza Contemporánea te pregunta cuál fue el texto de Paul Auster que mencionaste, si podés recordarlo. Sí, es una novela que es un pequeño ensayo y se llama La Invención de la Soledad, una de sus grandes novelas. A mí me gustaría saber, en la cartografía internacional que recibe con los brazos abiertos según los territorios, tu teatro con más interés, con más fluidez, etcétera, ¿cómo te va, cómo se te conoce, cómo circula tu teatro, las puestas en escena de tu dramaturgia en Iberoamérica? Contanos un poquito y sobre todo me interesa, suponete que hay una compañía de teatro que está escuchando esta entrevista y quiere tomar contacto con tu dramaturgia o entrar en contacto con vos, ¿cómo sería ese vínculo? Bueno, afortunadamente en tiempos de pantallas ese vínculo es cada vez más fácil, ¿no? Uno pone mi apellido, que es difícil de escribir, pero que se puede con esfuerzo, y les van a aparecer mi página de Facebook, mi Instagram, y allí naturalmente me pueden encontrar para cualquier contacto personal o profesional.
En cuanto a lo otro, yo no soy un gran conocedor de la repercusión de mis obras en Latinoamérica, por eso siempre me sorprende, por suerte, cuando ocurre y cuando sé que ocurre, pero muchas veces no conozco los montajes, no los veo. Muchas veces ocurre con un grado de distorsión grande. Hay muchas obras mías que suelen ser tomadas como experiencias didácticas en universidades o en escuelas de formación, a veces porque tienen muchos personajes y entonces les permite a un grupo muy grande trabajar con eso, y entonces muchas veces terminan adaptándose más a las necesidades concretas de esas realidades que al texto escrito. Y yo, por supuesto, lo dejo suceder así como es, porque me parece que así es como tiene que ser. Pero no tengo un mapa muy claro. Naturalmente he tenido más relación con algunos países que con otros, sobre todo con México, con Colombia, últimamente muchísimo con Perú, donde he dado muchas clases también y donde se han hecho muchas de mis obras. En Lima hay toda una escena joven, académica muy pujante, ¿no? Porque allí hay que decirlo, en muchas realidades latinoamericanas el teatro está empujado por las universidades, por la formación, más que por el espíritu comercial o la actividad de grupos independientes, ¿no? Y luego, naturalmente, en el Cono Sur, bueno, la relación con Uruguay es casi inmediata, porque mis obras se estrenan casi todas en Uruguay, pero siempre 15 años después. O sea, yo cuando voy a Uruguay están estrenando alguna obra que yo dejé de hacer hace 15 años. Esta parece ser la norma, y sobre todo con Chile ha habido también, bueno, de hecho algunas piezas como Inferno, yo la escribí directamente trabajando en Chile, ¿no? Muy impregnada del espíritu de ese lugar. Así que, y después hay países donde virtualmente no tengo entrada, y no conozco y no sé qué puede estar pasando, como Brasil, por ejemplo. Maestro, al hilo de esa reflexión que estabas proponiendo sobre ese mapa de relaciones con América Latina, pregunta Iván Gómez, ¿qué referentes teatrales en este territorio latinoamericano sientes que atraviesan tu obra? Pues más allá de Harold Pinter, por supuesto, ¿qué referentes hay en América Latina en tu obra? Bueno, lo cierto es que mis referentes son casi todos argentinos. Ni siquiera Harold Pinter diría que es un referente, es uno de los autores que admiro, de la misma manera que otros autores de otras latitudes, ¿no? Muchos autores mexicanos, como Luis Mario Moncada, Olegón y demás, pero tampoco diría que escribo como ellos o parecido. Lo que son nutrientes son las formas en las que reaccionan a estímulos que son diferentes en cada uno de nuestros países. Yo me he encontrado enzarzado en discusiones muy ricas respecto de realidades distintas, sobre todo en México, ¿no? Donde hay muchas veces una actitud casi militar respecto del teatro. Yo he participado en festivales donde, por ejemplo, al terminar la obra, los maestros citados tenían que darles opiniones a los artistas y eran lapidarios, los destrozaban como una ceremonia azteca en la que había que comerse a la víctima. Yo decía, qué raro, en la Argentina esto no pasaría, en todo caso pasaría, pero por la espalda, ¿no? Uno diría. Entonces me empecé a divertir y a analizar qué ritual de intercambio teatral crean distintas identidades teatrales, ¿sí? Y después, bueno, más allá del deseo muchas veces de trabajar con autores o creadores de algunos países, deseo nunca concretado, no he tenido mucho más mapa que descifrar en ese sentido. No he tenido la suerte, por ejemplo, de escribir a dúo con algún autor para una realidad que no fuera la Argentina, como sí me pasó con autores argentinos o autores alemanes, ¿no? Es que es difícil que haya quien lo financie, este es siempre el problema, ¿no? Vuelvo un poco sobre lo mismo. No solemos hacer con nuestras riquezas teatrales lo mismo que otras culturas hacen con las propias. Tal cual, tal cual. Rafael, como nos quedan unos poquitos minutos, si te parece, haríamos las dos últimas preguntas para ir ya cerrando.
Una la hace Germán Carvajal, comediante. Dice, si se puede leer o se puede ver en algún lugar el texto con el que convenciste a Pinter para permitir la adaptación de tu obra. Y luego hay una pregunta de Javier Jurado que dice, dice, ¿cómo se inspiraron para escribir La escala humana? No, el texto a Pinter es un fax que se borró. Esto parece mentira, parece una historia pinteriana, pero vieron que el fax utiliza una tinta que con el tiempo se va borrando. Pero lo puedo contar, no lo tengo literalmente. No, lo convencimos a Pinter explicándole que nosotros vivíamos a mucha distancia de él, mucha distancia, y que en esa distancia geográfica y cultural, hacer esto con un texto de Pinter o hacerlo con un texto de Shakespeare era parecido. Es decir, que nada de lo que nosotros fuéramos a hacerle a ese texto iba a afectar en nada su reputación en su lugar ni en ningún otro. Y que en todo caso la culpa del mamarracho no podía sino ser adjudicada a estos indígenas argentinos que estaban haciendo esto con su obra. Pero además tuve la agudeza de apelar a su sentido revolucionario. Saben que Pinter fue un militante de la causa nicaragüense, de hecho el poco castellano que hablaba lo había aprendido por este motivo, y viajó, si no entiendo mal, también a El Salvador en algunas ocasiones. Entonces le explicaba eso, que no había más que seguir esa línea revolucionaria y entonces ser coherente con que alguien quería revolucionar su texto y que entonces... Y me parece que esto le generó mucha curiosidad, porque bueno, está bien, lo van a hacer pero una vez sola, es decir, lo autorizó, nunca más volvió a autorizar, también es probable que nunca haya recibido pedidos tan delirantes como el nuestro, y la obra él la pudo ver en Barcelona, en un festival que organizó Sanchi Sinisterra, la Tardor Pinter, el Otoño Pinter en Barcelona, en una ocasión en la que se necesitaba el apoyo de Pinter para una causa muy, muy concreta, que era transformar a la ciudad de Barcelona en una ciudad refugio de escritores perseguidos. Entonces se necesitaba una serie de voluntades para lograr este fenómeno, así que fue todo una gran historia la de ese fax que concluyó en que finalmente nos pudimos encontrar. Tampoco sabré qué pensó él de la obra, nos dejó seguir haciéndola, pero siempre cuento que cuando vio la obra, salió del teatro, lo primero que dijo es, I need a drink, necesito un trago. Y salió a buscar ese trago y después volvió muy contento, no sé si por la obra o por el trago o por ambas. Perdón, y me preguntaba sobre la escala humana. ¿En qué se inspiraron? Bueno, la escala humana es uno de los ejemplos colectivos de los que hablaba antes, que yo pude realizar con personas cercanas porque vivían a la vuelta de mi casa, Javier Daulte y Alejandro Tantanian, pero que sería ideal concebir como proyectos a más distancia a ver qué pasa, ¿no? Con la escala humana nosotros queríamos escribir, estábamos un poco dispuestos a dejarnos hibridizar por las escrituras de los otros. Nosotros tres escribimos muy diferente, y de pronto se nos propuso escribir este proyecto. En principio iba a ser para un teatro en París, luego ese teatro se retiró porque nosotros no estuvimos de acuerdo con algunas condiciones, y lo terminó tomando el Hebel Theater de Berlín, o sea que era una obra que nosotros escribíamos para ser producida para afuera, como una suerte de muestra de nueva dramaturgia argentina. Digo, insisto, estoy hablando de una época en la que Europa hacía mucho esto. Querían conocer cuál era la nueva dramaturgia de otras latitudes. Ahora están bastante más ocupados con otros problemas. Y así que fue una obra en la que por un lado sabíamos que su destino era que lo íbamos a dirigir nosotros. Yo finalmente terminé actuando también en la obra, pero porque a mitad de la escritura de la obra aparece un personaje que no estaba, y nosotros solo teníamos presupuesto para 4 actores, con lo cual el 5º actor tenía que ser uno de los directores, así que se eligió que fuera yo, porque además íbamos a tener que viajar y había que poder viajar con la obra. Mucho más no puedo decir, es una obra que se fue escribiendo desde la primera escena hasta la última en orden, un poco como hace Daulte. Daulte escribe una situación extraña, la observa y dice, ¿y después qué sigue? ¿Y después qué sigue? ¿Y después qué sigue? ¿Y después qué sigue? Y en un momento tiene la obra terminada. Lo estoy simplificando porque en el medio nosotros tironeamos mucho de las versiones. ¿A quién le toca escribir la escena 3? Hubo algunas escenas que las escribimos los 3 y nos quedamos con las mejores frases de cada uno, y de un momento hacia el final nos reuníamos los 3 y escribíamos a 6 manos sobre la misma computadora. Si alguien se levantaba a servirse un té, venía otro hijo de puta y te cambiaba el texto. Era medio así. Y tuvimos la honestidad de no corregir mucho.
dejar ese proceso medio crudo bastante a la vista. Y es una obra muy, muy gozosa para nosotros y para el público, porque tiene algo de ese espíritu medio carnavalesco. De acuerdo. Wilson, si te parece, yo haría una última y vos haces el cierre, y le agradecemos tanto a Rafael. Mira, la pregunta llega a través de mi WhatsApp de integrantes de la Escuela de Espectadores de Santa Fe, del Foro de Espectadores Críticos de la Escuela de Espectadores de Santa Fe, que quieren que hables 2 palabras sobre los diarios del capitán Hipólito Parrilla. Si podés contar qué es esa singularidad dentro de tu producción. Sí, bueno, esa singularidad es, como podríamos llamarlo, mi única novela, la única novela que escribí o que escribiré. Cuando estábamos filmando Sama con Lucrecia Martel en Formosa, yo interpretaba al capitán Hipólito Parrilla en la película, y yo volvía de la filmación, que era una aventura, filmábamos en un pantano, la locación estaba inundada, pintados de naranja, porque nos secuestraban los indios y nos pintaban de naranja. Yo volvía como muy excitado al hotel y escribía 3, 4 páginas por día, escribía como si fuera un diario, cronológicamente, día a día, las aventuras del rodaje. Pero está escrito un poco imitando el lenguaje, ese castellano inventado del siglo XVIII que se inventa Di Benedetto para la novela, un poco parodiado, pero un poco también en serio, es decir, con una especie de prosodia, una musicalidad que lo haría imposible en teatro, por ejemplo, pero que para ser leído en voz alta funciona bastante bien. Y escribía, y en algún momento los productores de la película me sugirieron que por qué no publicarlo. Era en realidad más un ejercicio mío para encontrarme con el personaje y también una broma interna entre los actores. Yo les pasaba las páginas de esto por debajo de las habitaciones cada noche como si fuera el diario del rodaje, y el personaje cuenta el rodaje, solo que el personaje no sabe que es un rodaje. Cuenta la historia de Sama desde el punto de vista de un personaje secundario, que es el capitán Parrilla. Él se cree protagonista de su drama, y no lo es, porque el protagonista es el otro, pero él cuenta desde su punto de vista lo que está pasando, y no sabe que es un rodaje. Entonces, es la descripción literal de un personaje del siglo XVIII que de pronto se encuentra entre cámaras, de cables y grabadoras, y lo adjudica todo a su mala suerte, a los fantasmas y al destino del pantano. Así que es una novela, una rareza, como bien decíamos, y yo disfruté muchísimo escribiéndola, y en realidad hay trampa, ¿no? Porque quienes la han leído saben que no es una novela, sino un larguísimo monólogo que no puede ser representado, pero está escrito en primera persona y casi podría funcionar como un monólogo. Buenísimo. Bueno, Wilson, dale vos con el cierre, ¿eh? No, maestro, pues agradecer profundamente pues, esta disertación tan maravillosa a lo largo de 1 hora y media, este diálogo con nosotros y con quienes nos han estado acompañando en las horas de la tarde, noche en algunos otros territorios. Así que pues felicitaciones a todos los que nos acompañaron esta tarde, porque tuvieron la oportunidad maravillosa de escuchar a uno de los grandes referentes del teatro, no latinoamericano, sino mundial. Y pues bueno, en la idea de que en un mes más, ya estaremos precisando la fecha, tengamos otro encuentro con otros invitados. Muchas gracias a todos, Jorge y Rafael, muchas gracias. Gracias, Wilson, gracias, Rafael, como Gracias. siempre. Muchas Wilson, gracias, Jorge, muchas gracias. el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, y ténganme al tanto de los próximos movimientos. Muchas gracias, así lo haremos.